Bueno, sí que voy a presentar porque veo mucha gente joven y la verdad es que en este mundo de balonmano, como en casi todos los mundos de cualquier ámbito, todos los mundos cerrados, todos llegamos y vamos cumpliendo etapas. Hay una etapa donde empiezas en una actividad y llegas, por ejemplo, en primer ronda, y te pones a entrenar un equipo de niños y te metes en el mundo del entrenamiento. Vas a 2 partidos, la gente no te conoce, tú no conoces a casi nadie, y es una primera etapa, estás como un bulto sospechoso. Luego ya hay una etapa en donde tú te pones a investigar y conoces a todo el mundo. Te conocen los nombres de los jugadores, no lo llaman por el apellido, lo llaman por el nombre, no es Karate, es Nicola o como se llama. Y eso. Estás ahí, pero a ti no te conocen ellos. Tú por la vida y quieres ese tipo. Pues hay otra etapa donde te integras, todo el mundo te conoce, todo el mundo, tú conoces a todo el mundo. Luego hay otra donde la gente te sigue conociendo, pero tú ya no conoces a Dios. Ni los jugadores más famosos, dice, ese que salta tanto de Francia, ¿cómo se llama? Narciso, sí, Narciso y tal. Y luego ya creo una etapa donde creo que bueno, la gente te sigue conociendo. Una etapa donde tal vez esté yo ahora, donde vuelves al principio. Tú no conoces ya ni a Dios y todo el mundo tampoco te termina conociendo a ti. Entonces, como veo mucha gente joven, para evitar el problema de que tal vez no me conozcáis, pues soy un entrenador, esencialmente un entrenador de patio de colegio, seguramente como vosotros, que empecé en esto que no sé ni cómo empecé. Yo jugaba a los mares y el entrenador me dijo, oye, a ver si me ayudas con unos chicos aquí, hay un equipo de infantiles, porque vale vídeos y tal. Seguro que eso suena a todos los que estáis aquí, porque es un comienzo muy duro. Y me empecé a distraer, esto era hace 46 años y aquí sigo. Entonces, bueno, yo os voy a hablar, el título de la charla era algo así como, porque es lo que me propuso Juan Carlos, era como la dicotomía de empezar hablando de que si defensas abiertas o que si defensas cerradas, pero fijaros que yo he puesto ahí un título, yo le dije, sigue con ese título. Porque, sin embargo, yo le he puesto otro título y ahora os explicaré por qué. Decía Jota que esto de jugar organizado, de jugar libre, que era el título de su conferencia, y veía, hombre, algún orden habrá que tener, pero no restringir todo, que se ordena, que no se ordena. Yo estoy de acuerdo con él. Jugar sin ningún orden es jugar a cada uno lo que puede. Y ya está. Y eso colectivamente no es nada. Sin embargo, cerrar todas las posibilidades es hacer pequeños robots que el ser humano es bastante más adaptativo que para jugar, eso es fundamental. Y yo siempre digo, como dice Jota, que tal vez hay que tener orden al principio e imaginación para acabar. Empezar con disciplina, acabar con imaginación, quizás sea una buena fórmula para crear un ataque difícil de controlar. Y bueno, yo me voy a centrar en el vídeo. El vídeo era el por qué la dicotomía entre defensas abiertas o cerradas, y por qué le dije yo, Juan Carlos, como tú dices ese título. Porque es la dialéctica que hemos tenido, pues seguramente en los últimos 40 años, desde finales de los años 70, que apareció el libro francés de iniciación, que por cierto, aquí está en PDF, entre la documentación que voy a dejar, porque ya no está editado, y entonces para que lo tengan quien quiera, porque seguramente, o por lo menos según mi punto de vista, desde el punto de vista pedagógico es el mejor libro de iniciación al balonmano que yo he leído. Luego he leído muchas otras cosas y ahí se empezó a proponer una serie de etapas y se empezó
hablar de defender abierto en la base, y la discusión se ha quedado entre defender abierto o defender cerrado, lo cual a mí me parece bastante reduccionista, porque estamos hablando solo de espacio y no de cosas más importantes. El espacio es muy importante, pero no lo está. Entonces, a raíz de esta dicotomía de defender abierto, defender cerrado, han aparecido hasta reglamentos pedagógicos donde obligan por ley a defender abierto, donde hay un cafre sentado en el banquillo, da lo mismo los reglamentos que pongas, porque al final, claro, es que hay que defender individual, y ves a todos los chicos pegados ahí en 6 metros, y me dice el árbitro, pero esto no es individual. Sí, cada uno está con el suyo, pero a mucha distancia. ¿A qué distancia hay que defender individual? ¿No? Entonces, la cuestión de los espacios es una cuestión que lógicamente no aparece. Parece apropiado que los chicos en el ataque se van a desenvolver mejor con espacios un poco más amplios, y también defensivamente van a tener que aprender más, porque refugiarse en una estructura para no hacer nada es... Pero no quiero llevar en la discusión ahí, porque creo que la discusión es más profunda. Yo voy a tratar de explicar mi idea no sobre la iniciación, claro, la iniciación va a ser lo que quiero que sea el protagonista de esta charla, pero empezaremos por ver la formación de un jugador y ver en qué se debe. Lo primero que tengo que comentaros es que el trabajo del entrenador es una tarea compleja. En esencia, por una parte, somos generales de un pequeño ejército. Tenemos que organizar ese pequeño ejército con unas reglas muy estrictas, poco estrictas, pero tenemos que crear un equipo. Saber por dónde se mueve la gente, cómo vamos a atacar por la izquierda, por la derecha, con tanques por un lado, por otro, pero a la vez somos fabricantes de armas, es decir, los tanques que nosotros utilizamos son seres humanos que son mejores o peores en función de cómo nosotros los fabricamos. Es decir, a un entrenador nunca se le tiene que olvidar que es un pequeño general que tiene que organizar su ejército, pero a la vez es un pequeño constructor de armas que tiene que hacer armas cada vez más poderosas, que son los jugadores, que es con lo que se juega, con lo que se combate en el campo nuestro. Es decir, en esta charla la vamos a orientar en qué hacer para mejorar a los niños que se inician en el balonmano, cómo organizar los equipos en las etapas iniciales. Cualquier entrenador que se olvide de una de estas dos tareas, por herencia, porque es que a mí me gusta mucho la táctica, o porque a mí me gusta mucho formar, pero se olvida que además sería imposible hacer bien lo uno sin hacer bien lo otro. La táctica no es lo que haces, sino cómo lo haces. Los detalles, decía Jotas, no son importantes, sino que son vitales. Si no, bastaría copiar las jugadas que hace cualquiera para ser igual de bueno que él. Y resulta que no. La diferencia está en los detalles, en cómo hacen las cosas. Y para ver cómo hacen las cosas tienes que mejorar concretamente a los jugadores. Crear un plan que nos enseñe, que nos ayude a formar jugadores. Para mí, para crear un plan y un programa adecuado, hay dos puntos esenciales. Por una parte, conocer cómo es el juego. Conocer cómo es el juego es vital. Seguro que conocemos el juego, y no hablo de conocer el juego, ahora no voy a hablar de detalles, sino la esencia del juego. Sabemos cómo es nuestro deporte, vamos a adaptar lo que vamos a hacer a la naturaleza de lo que hacemos. Y por otra parte, el otro punto esencial es conocer la materia prima. ¿Cómo son los niños que se inician? Seguro que conocemos bien a los niños. Seguro que cuando nos metemos en una pista sabemos las características esenciales de esos individuos
pequeñitos con los que estamos trabajando. Estos dos puntos son los que nos dan el principio y el final, no exactamente el principio y el final, sino los dos puntos de apoyo para crear un plan. Planificar es crear el camino. Voy a ir a tratar de ir bastante deprisa en esto, pero bueno, os tengo que decir que la presentación es tan larga que seguramente, pero la he dejado así, la tenía hecha en los cursos y tal, porque veréis que vamos a planificar una serie de etapas y cada etapa está, por lo menos en la iniciación, cada etapa está descrita con bastante detalle. Entonces no me va a dar tiempo a ver todos los detalles, me conformaría con ver el plan general y algún detalle. Pero pues yo le voy a dejar a Juan Carlos el material para que os lo pase bien por muchas, si tenéis un listado de direcciones o con un pendrive, se lo copiáis y ya está. Entonces, planificar es esto. Vamos a ver primero cómo es el programa. Y no, porque decir, os podría dar muchos detalles que también, además en esta presentación y en otra parte tenéis bastantes detalles. Pero en esencia, ¿cómo es? Pensamos, voy a repetir una cosa que he repetido en muchos cursos y que seguramente gente que me conocéis aquí no lo habéis visto, pero creo que para los entrenadores de base es esencial saber cómo es vuestro deporte. Tenemos una idea general, intuitiva, de que más o menos entrenar en cualquier deporte es parecido, ¿no? Es decir, los principios del entrenamiento, incluso hablamos principios del entrenamiento, y parece que todos los deportes se entrenan igual. Pues permitidme que os diga que mi idea es que los deportes tienen naturaleza muy diferente y adaptar el entrenamiento a la naturaleza de lo que haces es vital, porque el que más se adapta, el que más se adapta es el que más posibilidades tiene de mejorar. Cualquier entrenamiento, aunque sea solo darles una pelota y que se pongan a jugar, entrenan. El peor entrenamiento es el que no se hace. Pero no todos los entrenamientos son igual de buenos. Estamos hablando de entrenar en el deporte, y entonces entrenar en el deporte, vamos a ver, ¿hay algo común en todos los deportes? ¿Hay algo que tengáis de común? La pregunta sería, ¿hay diferencias esenciales entre los deportes? Pues me diríais, sí, no, pues mira, hay, unos son, pues lo que sea, escalando una montaña, unos hacen el medio natural, otros son de tiempo y marca, porque hay récord y tal, y otros y tal. Pero en esencia son iguales. Podríamos cambiar la pregunta y poner, ¿hay algo común a todos los deportes? Pues seguramente si hay algo que es común y que no podemos separar de ningún deporte, es el movimiento. El movimiento es la base de todos los deportes. Todos los deportes son actividades motrices. Y me gustaría que me contarais, cualquiera, vosotros, que me enseñarais a moverme. ¿Hay alguien que entienda un poquito de fútbol aquí? Bueno, todos. Seguro, bueno, entonces en los bares, ¿qué pasa? Los que estáis aquí no vais a los bares. Entonces, alguien me tiene, soy un niño y me explicáis cómo tengo que chutar. Tengo aquí un balón, enseñarme a chutar. ¿Quién me enseña a chutar? Venga, decirme alguien que me diga, dime tú cómo tengo que chutar, ya que eres amigo. Voy a sentir a la altura del balón y le pegas con la otra. Con la otra le pego. Perfecto. ¿Hay alguien que me pueda enseñar cómo se lanza el balonmano? ¿Me lo dices tú cómo tengo que lanzar? Armo y muy bien. Fijaros, un movimiento que no tenga que ver con el balonmano. Me dices cómo me subo a esta silla. Dímelo tú, para no ponerle. Dime cómo me subo. ¿La apoyo? No. Y incluso me subo a esta silla. Es decir, quiero que veáis que todos, absolutamente los tres, y sin preguntar uno por uno, si os pregunto cómo va un movimiento, me vais a hablar de mecánica. Porque es lo obvio y porque es lo que se ve. Pero quiero que os deis cuenta que el movimiento implica muchas más potencias aparte de la pura mecánica. Porque esto es trascendental y es trascendental para nuestro deporte y para todos. En realidad nadie se mueve en el vacío.
estamos moviéndonos en el mundo real y estamos rodeados por cosas y sometidos a un montón de estímulos. No voy a hablar de deporte, voy a hablar de correr para agarrar un autobús. Voy a correr o no correr, voy por la calle y ahí está el autobús. ¿Qué voy a hacer? Y de pronto uno sigue tranquilo andando, el otro que venía por el lado, que los dos van a subirse al autobús, uno sale corriendo, otro acelera el paso, otro no hace nada, se queda quieto. ¿Qué pasó? Pues bueno, estamos sometidos a estímulos. ¿Pensáis que cuando estamos ahí para agarrar el autobús todos perciben los mismos estímulos? ¿O no? Por ejemplo, el que corrió a lo mejor era sagaz o era inquieto y vio que salía un poquito más de humo por el tubo de escape. Coño, que está acelerando, que se va. Y empezó a andar más deprisa o a correr. Otro ni se dio cuenta de eso. Otro sí que se dio cuenta, pero dijo, estoy cansado, no corro. O está lloviendo y me voy a resbalar. Es decir, hay condicionantes externos, el piso, el no sé qué, que se perciben o no se perciben. También condicionantes internos. Estoy fatigado, estoy inseguro, tengo ganas, no tengo ganas. Todos esos estímulos van a condicionar el movimiento que voy a hacer. ¿Voy a correr o no voy a correr o me voy a quedar parado? ¿Pensáis que captar la información, aprender a captar la información, condiciona el movimiento, sí o no? ¿Pensáis que esto es importante? ¿Qué pensáis? Decidme la verdad. ¿Es importante? ¿Pensáis que dos seres humanos perciben lo mismo en circunstancias similares? ¿No? Unos perciben más, otros menos. Y no estoy hablando de percibir lo que nos rodea, sino también de percibir cómo estoy yo. Es decir, toda la información percibida. En función de eso, ¿pensáis que si hubiera dos personas que percibieran exactamente lo mismo, analizarían las cosas de igual forma? No. Es decir, el tratamiento de la información no lo haría igual. En base a eso se toman decisiones. Voy a correr para agarrar el autobús, o voy a quedarme quieto, o voy a hacer así con la mano para que me vea el conductor. Cada cual toma una decisión y se para. Es más inteligente que correr, a ver si se para y no tengo que correr. Y entonces ejecuto y aparece el movimiento. Y no estoy hablando de deporte, estoy hablando de cualquier movimiento. Pero cuando yo os pregunté, vosotros solo me habéis hablado de ejecución. Cuando te dije que chutara, me podías haber dicho, mira, lo importante es que le metas el balón donde no está el portero. Mira bien al portero. O me podías haber dicho, trata de engañarle y que parezca que viene nada. Pero no me hablasteis de intenciones. No me hablasteis de que me fijara en nada. Solo me hablasteis de mecánica. Y esa es la cuestión intuitiva que tenemos todos, porque lo obvio es la mecánica. Cuando hablamos de deporte, hay una parte, toda esta parte, que es intangible, porque yo no puedo saber lo que tú ves o lo que tú piensas, o cómo analizan las cosas, pero que va a condicionar fundamentalmente lo que va a pasar. Todo esto que nos lleva a tomar buenas o malas decisiones es lo que llamamos táctica individual. Pero claro, no vale solo con tomar buenas decisiones. Yo tomo una buenísima decisión. Voy a correr para agarrar el autobús. Pero luego ejecuto mal. Pongo un pie mal, me detuerzo, me caigo. Es un desastre. No solo no agarrar el autobús, sino que me lesione. Ejecutar bien también es importante. Es lo que llamamos técnica. Como consecuencia de la táctica individual de la técnica, aparece lo que es el acción. Esto, tomar decisiones, es un hecho diferencial, un aspecto diferencial que condiciona mucho a los deportes. Hay deportes, podríamos clasificar los deportes de muchas formas, de conjunto, individuales, de tiempo de marca, de medio natural, de lucha, de pala, de no sé qué. Pero hay una clasificación que para lo que yo quiero hablar aquí me interesa mucho, que es que hay deportes cerrados, que son aquellos, como vemos aquí en Lidia Valentín, donde todos los estímulos significativos son previsibles. Y como consecuencia de esto, no existen grandes exigencias perceptivas ni cognitivas. Todo se percibe muy bien, no hay... Y además no tengo que tomar grandes decisiones.
si yo soy entrenador de halterofilia, la táctica individual me importa un pepino. ¿Qué decisión hay que tomar? Oye, pues para arriba o para abajo, ya está. Y además no tengo exigencias. Ahí está la tarima, nadie me molesta, tengo tiempo, me equilibro, tanto los estímulos internos como externos. Cuidado, espera, que voy a respirar bien, me voy a poner bien, agacho, tal. La técnica, sin embargo, es fundamental, porque además la técnica busca el movimiento óptimo. Basta que la muñeca la ponga un poquito así, que la barra en lugar de subirla pegada al cuerpo, la suba un poquito separada y ya no hago récord. Ya no hago récord. La halterofilia. Pero claro, no solo halterofilia, saltar a altura, incluso deportes tan complejos como la gimnasia, son deportes repetitivos donde se busca el movimiento óptimo, la técnica perfecta, la ejecución perfecta, con un movimiento exacto, y no se le da mucha importancia a la toma de decisiones. No se le da mucha importancia a la toma de decisiones. Esto está todo controlado. Bueno, controlado nunca está todo. No puedo comer más. Cuando estamos hablando de deportes cerrados, estamos hablando no estamos hablando de blanco o negro, estamos hablando de grises también. Por ejemplo, el atletismo es un deporte cerrado, pero mucho más cerrada la prueba de salto de altura que la prueba, por ejemplo, de 1500 metros. Esta chica me deja para hacerlo. Pero más aparte, tenemos otro tipo de deportes, que son deportes abiertos, donde hay gran incertidumbre respecto a los estímulos significativos. O sea, aquí, en el tenis, hombre, me vas a decir, la red sí que eso se ve muy bien, está ahí, las líneas están ahí, oye, pero la bola viene a 1000 por hora. Tengo poco tiempo para responder. A veces me va lejos y estoy desequilibrado. Tengo que adaptarme y además hay estímulos hasta intencionales. El pedazo del cabrón del otro me la manda con efecto. Joder, ¿y cómo me adapto? Ahí la capacidad de interpretación de lo que pasa y de adaptación son básicas. ¿Estáis de acuerdo? Eso es un hecho diferencial entre unos deportes y otros. Y como consecuencia, la toma de decisiones es fundamental. Un niño no es bueno jugando al tenis o jugando al balonmano solo porque sabe tirar muy bien y ejecuta muy bien el lanzamiento, sino porque toma decisiones buenas respecto al lanzamiento, al pase, a la finta, a la defensa, a tal. Y además porque la técnica, que tiene que conservar eficacia mecánica, pero no se puede basar solo en el movimiento óptimo. Hay que hacerlo mecánicamente lo mejor posible, pero tengo que ser capaz de hacerlo en situaciones adaptativas, porque a mí me enseñaron a tirar, este es el lanzamiento clásico, está Juan Carlos delante de mí, y resulta que en ese momento tiré así, o tiré así, y me adapté. Y no vale saber tirar de una forma, sino de 1000 formas, y no solo de 1000 formas, sino incluso improvisando. Es posible que utilice modelos para mejorar la mecánica y aprender, pero el objetivo final no es que tú hagas lanzamientos perfectos en apoyo, sino que tú en apoyo o en salto o en eso seas capaz de adaptarte y tirar en las condiciones que te requiere el partido. Eso quiere decir que el trabajo en deportes como esto, o estás con un partida o a punto de bueno, será lo que sea. Si soy entrenador de un deporte de estos, sé que trabajar sobre la toma de decisiones es fundamental y de que la técnica no vale con que yo sepa muchos detalles mecánicos, sino que mi entrenamiento tiene que conducir a que la gente no solo sea mecánicamente buena, sino que sea capaz de ejecutarlo en situaciones de adaptación a las circunstancias. Esta es en esencia. Trabajamos en un deporte abierto donde la toma de decisiones es fundamental y hay que entrenar, y no me digáis que hay niños más tontos y más listos, que es verdad, también los hay más fuertes y más flojos
y todos mejoran por el trabajo de pesas o de lo que sea. Todos se ponen más fuertes. Bueno, pues también, entrenando adecuadamente, todos se hacen más listos. Y de forma sencilla, además. De forma sencilla. Por otra parte, tenemos que conocer a los niños. Conocer el deporte. Ya sabemos, un deporte adaptativo donde tenemos que trabajar sobre esto. Conocer al niño. ¿Cómo son los niños? Lo primero que tenemos que saber, ¿qué quieren? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son los deseos del niño? ¿A qué juegan los niños? Decídmelo vosotros. Decidme juegos de los niños, que no sean deportes que hacen, sino juegos que juegan ellos naturalmente. Decidme algún juego, por favor. Bueno, la Play ya. Bueno, te voy a decir que hasta en eso de la Play me va a valer, pero decidme juegos tradicionales de yo qué sé. Policías y ladrones, princesas, ¿cómo? Patito María, no sé, mapillo. Prueba de que efectivamente había, sabía yo que no estábamos en la misma onda. Pero bueno, cualquiera es lo que quieren los niños es parecerse a los mayores. Parecerse a los mayores. Todos sus juegos se encaminan a ser como los mayores. Parecerse a los mayores. Pero juegan a balonmano también es eso. Quieren parecerse a Carabatí, a no sé qué, vieron un partido. Yo quiero eso. De hecho, el tener ídolos es bueno porque atrae el efecto de emulación. ¿Por qué, a pesar de que quieren esto, no lo consiguen ni de lejos? No son policías buenos, no son ladrones buenos, no son... Pues mira, porque hay un montón de cosas. Esto es un tubo que tengo, empieza así, luego al final de la charla termina en tanga de leopardo. Es un espectáculo fabuloso que no se le recomienda a nadie. O sea que espero que no aguante nadie hasta el final. Vais saliendo según lo vayáis aburriendo, sin hacer ruido para no despertar a los que ya se han dormido. Y entonces, digo que no, ¿por qué no lo consigo? Primero, fijaros, ¿cómo son los niños? ¿A qué edad iniciaréis el balonmano? Esto es una cuestión relevante. ¿A qué edad empezaríais? 6, 7, 8. Pues fijaros, y lo estamos haciendo hasta los 6, premios, que dentro de poco iremos a la guardería y al día siguiente reclutaremos embarazadas. Y las iremos entrenando para que el niño salga. Sin embargo, el balonmano es un juego evidentemente social. Es un juego donde tienes que cooperar y oponerte en grupo. Es un juego social. Si miráramos los juegos tradicionales que ya nadie hace, porque está la Play, ¿cómo jugaban naturalmente los niños? ¿A qué jugaban naturalmente los niños? ¿De qué edad? Juegos como el rescate, el pañuelo, no sé qué, no sé cuánto, ¿cuándo aparecían? Si alguien ha mirado, yo he tenido tiempo de ver eso porque empecé desde muy... O sea, hace muchos años, empecé hace 46 años. Y entonces ves a los niños jugando en el patio del colegio solo, y lo que juegan a juegos sociales empiezan a jugar a partir de los 9 años, 10 años. Antes todos los juegos que haces son muy individuales. Uno quiere tener la bola, sale corriendo por aquí, por allá. ¿Sabéis por qué? Pues porque en el comienzo, en la psicología evolutiva hay una serie de etapas que los seres humanos vamos pasando. Y más o menos la etapa social comienza hacia esa edad, los 9, los 10 años, tal vez los 8, porque madurar no es uniforme. No todos, hablamos de edades, pero no todos maduran a la misma edad. Hay niños de 12 años que parece que tienen 14 y otros que parece que tienen 10. Tanto físicamente como esto, porque la maduración no es uniforme. Hablamos siempre por aproximación. Alrededor de los 9 años, ¿sabes por qué? Porque alrededor de esta edad es cuando empieza la etapa social. Pero empieza, no está totalmente establecido. La gente quiere colaborar, pero no tiene habilidades para trabajar así. Es decir, cuando vemos un niño, no vemos un ser perfectamente adaptado para juegos sociales. Tienen una etapa muy individualista y siguen todavía tratando de ser el centro de todo. Solo tenéis que ver con niños de 9 años, cuando empecéis a entrenar. La frase que me habéis oído: mira, profe, mira, Manolo, mira, yo,
no van a hacer nada hasta que no les mires. Y tú te vuelves loco, que se calle todo el mundo aquí, venga, que nadie me dice nada. No estamos entendiendo nada. Ellos no te entienden, tú no los entiendes. Con esto hay que convivir. Además, o sea, tienen un problema. De momento yo soy el centro del mundo. Y con eso, que lo vamos a utilizar, pues tenemos que ir conduciendo. Ellos van a madurar, pero nosotros tenemos que adaptar el balonmano un poco a sus condiciones. Su capacidad motriz es diferente. Jugar a balonmano requiere fineza motriz. Por ejemplo, os voy a hablar de un detalle. ¿Cómo corre Juanín o cualquiera en contraataque? Y no porque estén entrenados. Un chico que no haya jugado mucho a balonmano dice, te voy a pasar una bola y agárrala en la carrera. Y va corriendo, agarra la bola, sigue corriendo, bota, hace lo que sea. ¿Cómo hace lo mismo un niño de esos 9 años o por ahí? Va corriendo, cuando la bola viene, se vuelve, sigue corriendo medio de espaldas, probadlo y veréis que es así. ¿Por qué es así? Pues porque los chicos de esa edad todavía tienen muchas dificultades para se mueven bloques, tienen dificultades para separar aisladamente el movimiento de la cintura escapular y de la cintura pelviana. Correr un contraataque, una cosa tan tonta como un peso, requiere tener independencia de movimientos. Las piernas siguen corriendo en una dirección y el tronco se mueve en otra. Ellos se mueven primeramente en bloque. A través de la actividad y esto van a ir mejorando. Además, supone coordinar acciones como correr y pasar, hacer una cosa con los pies y otra con las manos. Eso en principio les cuesta trabajo. Poco a poco van a ir mejorando. De forma natural, ellos tienen dificultades para eso. Los niños de esa edad son sedentarios. Además, no tienen la madurez nerviosa total. ¿Qué es la madurez nerviosa? Sabéis que cualquier ejercicio, cualquier movimiento aparece por transmisiones neuronales que te mandan señales y el músculo se contrae. Y eso va a través de las ramas nerviosas. Los nervios tienen una vaina nerviosa que tiene la mielina. Los niños todavía no tienen completada la mielinización y por lo tanto tienen dificultades para hacer movimientos mucho de potencia y tal, porque no pueden transmitir exactamente igual que los mayores, porque no tienen la madurez. Normalmente la madurez nerviosa viene a terminarse en los 14 años por ahí, por lo que dicen los expertos. Estoy dando razones para que sepáis por qué los niños es difícil que jueguen exactamente como los mayores. No siempre, a nivel mental, no siempre pueden combinar los elementos del juego, porque sin inteligencia no es que sean tontos, no es exactamente como la de los adultos. Los adultos somos capaces de combinar varias ideas para tener un propósito y conseguir eso. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como esta, y que os puede llegar a desesperar en un campo de niños que se inician, es el equipo que tiene la pelota es el atacante, nosotros el defensor. Y hacer un juego, lanza la pelota arriba, el equipo que agarra la pelota tiene que llevarla cerca de la portería contraria, tiene que llevarla cerca, botando, pasando como puedan, para tirar. Y los otros, defender, es tratar de que no avancen y de que no tiren y de quitarle la pelota si pueden. Eso lo entienden los chicos cuando os lo explicáis perfectamente. ¿Lo consiguen hacer? Pues vais a ver lo que sucede normalmente con niños sin entrenar cuando dices un ejercicio de estos. Venga, los que tienen la pelota son atacantes, los otros son defensores y todos, eso. Ellos lo han entendido. El niño, venga, a ver si cogemos la pelota y la llevamos para allá. Salta el profesor, van todos como locos a la pelota, uno la agarra, la tengo, y de pronto la ves que se le mete debajo del brazo, sale corriendo, ni bota ni nada, y sale corriendo hacia su campo, no mira a nadie, los demás le quieren matar, no le quieren matar porque se la quieren quitar, no por otra cosa, y tal, y tú desesperado, pero no hemos dicho, ellos lo entienden, pero en el momento que tener la pelota, yo la tengo, que me la quieren quitar, ya se me olvidó todo.
porque no son todavía capaces. Claro, eso para un entrenador inexperto supone, bueno, estos son una panda de burros, esto, no, simplemente tú tienes que saber que eso va a pasar así y poco a poco ir conduciéndolos. Y además, todo esto se esconde bajo aspectos emocionales, bajo aspectos afectivos. No es que, tú ves de pronto a un niño en furguñón. Has hecho el ejercicio que os he dicho. Tira la bola, estos son atacantes, estos son defensores. Y a la tercera vez que lo haces, es a un chico que no disputa el balón. Y otra vez lo haces, pero así con los brazos. Oye, ¿a ti qué te pasa? Que no me la pasa. Él quiere tener la pelota, no la ha agarrado, sabe que es más flojucho o lo que sea, y que no la va a agarrar nunca, y es que no me la pasa. Y ves a otro hiperactivo que tampoco va por la bola, pero está ahí. ¿Y tú qué haces ahí? Es que soy defensa. Joder, ¿y por qué eres defensa? Pues yo qué sé, a lo mejor es defensa porque su padre jugó de defensa al fútbol. Y él dice, yo quiero ser como mi padre, yo soy defensa. O porque el mandón, como le estorban los niños y él quiere agarrar la bola, dice, tú defensa, a ti, el líder del mundo. Todo eso os va a pasar. Y todo eso es divertidísimo, lo sabéis, poco a poco ir transformando. No soñéis que vais a llegar allí y que vais a decir, no, porque de aquí, porque... Esto son las razones que aconsejan a la gente de que se inicia, y estoy hablando de la etapa súper inicial, cuando los niños llegan la primera vez a contar, les presentemos un juego muy sencillo, que en esencia sea balonmano, pero sin grandes exigencias. Por ejemplo, 2 áreas que no se pisan, 4 reglas, pie, paso, tiempo dobles, y no agarrar, no empujar, ya está, a jugar. Esto es un desastre, esto no es deporte, no. Esto es un juego como jugar a policías y ladrones. Y un juego que se divierte. Un juego que mete goles. Tirando como, a veces con 2 manos. Es el juego inicial. Empezar a iniciar. A veces, enseñar, iniciar el balonmano es pasar del juego al deporte. Pasar del juego al deporte con una transición suave y motivante para la gente. No apoderarse del juego de los niños y convertirlo en mi deporte, que no tiene que ver nada con lo que ellos desean, con lo que ellos quieren. Y yo voy a decir, no, pero si los niños vienen, claro, todo lo que les suele parecer, y si soy súper disciplinado y respetuoso, ¿por qué hay entrenadores que no tienen ni idea, pero que son líderes que sacan buenos equipos? Disciplina, no sé qué, cuando los chicos se meten allí, oye, la fila y no te muevas y no sé qué y tal. Otra cosa es lo imaginativo que salgan esos chicos. Orden le puedes dar de muchas formas. Adaptar el juego primero a ellos. Jugar a balonmano para el niño es jugar como los mayores. Ellos se sueñan como los mayores. Se ve que es exactamente igual que Carabati, que Raúl Entre Ríos, que Montoro, al que me ha gustado. Se ven igual. ¿Qué es hacer jugar a balonmano para el entrenador? Saber que ellos tienen esos deseos, pero que no pueden jugar como un adulto. Y en esencia, lo primero que tendremos que hacer es conducirlos paso a paso, organizando, que a veces pensamos, no, mucho en táctica, técnica, no sé qué, y no nos damos cuenta que lo primero es que tenemos que organizar. Estos son actividades de Nemo los lunes, miércoles y viernes, y esto es a tal hora, y las normas son esto, y tenéis que estar 20 minutos antes, y tal cual. Las normas están organizando, programando las etapas, las fases, las tal, entrenando. Tú sabes lo que quieren ellos, tú los vas a conducir paso a paso. Ellos son los protagonistas de su juego y lo van a seguir siendo. El entrenador va a ser un pequeño impulso que va a trasladar el juego de los niños poco a poco al deporte. Os digo esto porque luego cuando hablamos en los bares, que ya os he dicho siempre que es donde más balonmano he aprendido, tenemos nostalgia de Maradona, de los niños que se hacen en la calle.
en el fútbol, siempre que el mejor es el tal. Y no nos damos cuenta que a veces, en nuestro afán de hacer escuelas deportivas, hemos hecho escuelas deportivas que se parecen mucho al entrenamiento de los equipos de arriba y muy poco al nombre escuela, muy poco adaptadas a los niños. Y discutimos de cosas tan importantes pero tan secundarias como si el espacio grande es grande o es pequeño, que es el título de esta charla. Y quiero poner el primer acento en esto. Mi discusión sería empezar encauzando las intenciones básicas bien, empezar encauzando de lo global a lo específico bien, pero para eso, a mí esto me lo contaba hace muchísimos años el Curso Nacional Emilio Alonso, y el problema es que cuando yo me puse a querer hacerlo no sabía muy bien qué era lo global. ¿Qué es lo global? Entonces, lo primero que tenéis que saber es que para poder entrenar bien, los contenidos que tenéis los tenéis que tener bien jerarquizados. No es importante que conozcáis muchos detalles. Yo puedo conocer, y quien me conoce de los cursos que he dado, o más quien me conoce trabajando en el que ya no es tanta gente, sabe que soy muy detallista y soy muy insistente con los detalles. Y por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué es un buen pasador? Decídmelo vosotros. ¿Qué queréis para que un niño sea un buen pasador? ¿Qué es un buen pasador? ¿Qué entendéis por un buen pasador? ¿Qué le pediríais a un buen pasador? ¿Sois todos entrenadores? No admito un silencio por respuesta. Decidme qué pensáis que es un buen pasador. Bueno, decidme quién es un buen pasador. Decidme un jugador que sea un buen pasador. Raúl Carreras, por ejemplo, es un buen pasador. Y uno más, prometo que aquí no sale esto. Mañana no sale todo el mundo, fulano de tal ha dicho que está muy bien. Decidme un mal pasador. Y decidme el porqué del uno y del otro. Y a veces, digamos, yo prefiero que un entrenador de base no sepa mucho, pero de las cosas las tenga claras. Por ejemplo, ¿un jugador que pierde muchos pases es bueno? No. Primero, ¿es bueno? ¿Tú crees? Sí, es bueno. Y si pierde, da 10 pases y pierde 9, es el que Dios tenía una táctica fenomenal, pero los otros 8, 9, ¿entiendes? ¿Qué? No, pero pasando, me refiero. Quiero que lo entiendas, que esto es fácil. Lo primero que le tienes que pedir es seguridad. No lo primero como por encima de todo. Por un lado, le tienes que pedir seguridad. Un tipo que es inseguro es el malo. Aunque dé un pase genial, si te pierde bolas continuamente, ¿para qué te va? Te da uno bueno, y no solo, te lo voy a decir, no solo seguridad, la precisión. Porque hay gente que no te pierde bolas, pero no te deja jugar a nadie. Una bola le viene aquí, la otra le viene aquí. Seguridad, que es no perder la bola, y un segundo aspecto, precisión. Pero eso solo me habla de técnica. Y aquí pongo un acento. La técnica es importante, está dando J antes una serie de detalles. Es que es importantísimo, la técnica. Primero, yo digo, un entrenador de niños que sepa que ser seguro y ser preciso es muy importante para un pasador, ya sabe mucho. Ahora digo, pero me falta una cosa importante, que es, y tácticamente, ¿quién es el bueno? Y entonces, por favor, decidme quién es un buen jugador táctico. Olvidémonos de la seguridad. Por favor, decídmelo. Me quedo aquí para que los entrenadores más expertos no hacen preguntas a nosotros, sino que la gente que está con los niños, que me diga cómo veis que un tipo es bueno o malo. Pues fijaros, una cosa tan sencilla. Yo podría dar muchos detalles. Cuando yo estaba preguntando al curso nacional, ya sé que alguien me va a decir el momento de pase. Momento de pase. Y el momento de pase es importante, pero solo es un pequeño detalle de la mucha cosa. Pero digo, importante, el que crea peligro. El que sus pases, jode todas las defensas. Porque te mete una bola donde no la mete nadie. Porque te da una bola al que nadie esperó y encima está de eso. Porque siempre cada paso que dé ropa la defensa. Hay dos formas, esto es entre paréntesis,
de romper una defensa con pases, o de un pase bueno que te rompe la defensa en sí mismo, o degradando la defensa con pases sucesivos. Y de las dos formas tienen que aprender los jugadores a romper las defensas, degradándolas o partiéndolas con un solo pase. Pero eso ya lo puedo crear peligro. Un entrenador que no tenga ninguna idea de lo que estamos haciendo, pero que tenga seguridad y peligro, ya sabe más que todos los demás. Porque a lo mejor uno que sabe mucho empieza a hablar de que si el momento de pase, de que si el niño arma cosas, técnica, táctica, de que si pasa a la zona que domina, ¿qué tal? Claro, todo es importante, pero jerarquizar. Primero lo gordo, peligro, y luego poco a poco les vamos a dar muchos detalles para que sean peligrosos, muchos detalles para que sean seguros y precisos. Por ejemplo, para que sean peligrosos, no le pasa directamente a él, pasa a la zona que domina. Puedo pasar con 3 trayectorias, recta, picada, parabólica, varía la trayectoria de pase, adapta las exigencias, incluso varía por variar, porque si el tipo los pases los pierde porque te los quitan, no son por falta de precisión. Entonces, cuando el defensor que actúa por anticipación sabe que vienen prioritariamente por una trayectoria, te los quitan. Estoy harto de ver a gente que dice, pasa fuerte, bueno, pasa fuerte o no. A veces es importante eso, a veces una colgada, una larga, como decís vosotros, una buena nomenclatura, y varía las trayectorias de pase, varía el momento de pase, varía el momento, porque si sabe cuándo llega, engaña con el gesto, engaña con eso, no telegrafíes, abre el pase, tal, 50.000 detalles, pero si acumulas detalles sin saber lo esencial, la gente va metiendo cosas en el saco y no sabe intencionalmente nada. Un entrenador que no sabe mucho, pero también dice, vaya, tú eres bueno si eres peligroso. Y ya ellos van metiendo cosas, pero todo el tipo no sabe mucho, pero sabe lo esencial. Bueno, organizar, programar, entrenar. Además, yo os he hablado del momento inicial, pero en pocos años y en pocos meses el niño va a ir madurando y cambiando. Yo os he descrito cómo es el niño inicial. Aunque no entrenara, ese niño entre los 10 y los 14 años, más o menos, hasta cadetes, va a tener unos cambios brutales, físicos, motrices, mentales, y cada balonmano que le voy presentando lo tengo que adaptar a ese momento evolutivo. Esta es la diapositiva que os puse, ¿no? Ahora, programar, planificar, crear un buen plan para la base y para todo es definir etapas y fases. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer así, a través de estas etapas. Y esta etapa va a tener estas fases. Lo voy a hacer así, ¿por qué? Para adaptarme al niño, para adaptarme a sus progresos, para adaptarme a su evolución, para adaptarme a mi balonmano que le tengo que enseñar, desde cosas más globales a cada vez más específicas. Proponiendo objetivos de cada fase. Seleccionando métodos. ¿Qué voy a hacer? En esta etapa voy a trabajar estos métodos. Bueno, quiere decir que me paro en lo de métodos porque en lo del método. Yo me leo libros, el método del Morillo, la periodización táctica, el método del no sé qué. Y cada vez que me leo un método, me quedo como que me faltan cosas. Oigo afirmaciones. No, lógico, en los niños no hay que trabajar analítico, solo hay que trabajar con juegos. Y a mí se me queda siempre por dentro. Con juegos solo puedo trabajar todo lo que yo quiero. Y analítico solo tampoco. Y entonces solo me queda una respuesta. ¿Sabéis cuál es mi método? Es que no tengo método. Porque además no tengo método por creencia, por convicción. En un deporte tan abierto como el balonmano, como el fútbol, como cualquier otro, el que defiende un método es porque vende libros. Mi idea es que un entrenador tiene que ser un gran experto en metodología y aplicar métodos diferentes para propósitos diferentes. Yo con los niños voy a trabajar con muchos juegos, con no sé qué, pero también voy a necesitar el análisis, porque si no me van a salir niños
que pasan así y no se lo voy a corregir. Y tengo que tener niños que saben cambiar la dirección, acelerar, los cambios de ritmo. La base del desmarque de la cinta son el dominio de los desplazamientos. Y el dominio de los desplazamientos son los cambios de direcciones, los cambios de ritmo, las paradas, todo esto. Y todo esto lo pueden mejorar los niños, claro, y mucho. Y esto se mejora a veces con juegos y a veces con... no. Y es aburrido esto. Es aburrido si lo haces todos los días. Como es aburrido si todos los días haces la misma mierda de juego. Eres inteligente y a veces les propones retos personales que los superan con trabajo analítico. Y ese trabajo analítico a veces lo conviertes en un poco en juegos. Por ejemplo, tengo mi propósito de que todos mis alevines sepan tirar bien. Y digo técnicamente bien lo que es técnicamente bien en alevines. Saben tirar el salto saltando con la pierna contraria. Y vais a ver que los efectos más habituales son que saltan con la misma pierna. Y vas a decir, no, pero yo he visto en el extremo que salta con la misma pierna. Una cosa es que ya dominen saltar con las dos, y otra cosa es que salte con la misma pierna porque no sabe hacer otra cosa. Aprende a saltar. Otro defecto que tiene del apoyo, salta con una pierna y que con otra. A que ese movimiento así un poco estrambótico os suena. Y el tío se queda raro, pues me dijo que saltara con la pierna contraria y he saltado, claro. Pero es que tienen que aprender a saltar, a tirar saltando a pata coja. Sabiendo que si caen con las dos piernas, no les dicen nada porque está bien también. Lo que es jodido es que salten con una y caigan con otra. Todo eso, yo quiero que todos los niños, al final del curso, salten bien con la pierna izquierda. Tiren bien con el pie cambiado, que no es no con el pie cambiado, con el pie contrario a la mano, adelantado. Que no es solo esto, porque yo puedo hacer esto, por ejemplo, y está mal. Es primero apoyar, luego lanzar. Pequeños detalles técnicos, y con el codo bajo, y utilizando bien las palancas, y con buena sincronía. ¿Y eso cómo lo consigo? Con pequeños trabajos analíticos, que añado y lo pongo como reto, y luego lo transformo en juego. Un juego de entrenamiento de un campo de voleibol, tira. Los que están bien ejecutados valen todo. Y todo el mundo aprende. El que tira mal, vale el gol, para que no se estrese. Venga, ahí están jugando, pero quien salta bien, cada gol vale el gol. Es hiperanalítico, pero hiperjuego. Y estamos haciendo lo mismo con cualquier cosa. La metodología no quiere decir, es que mi método es jugar. El que solo tiene un método es un entrenador pobre. Eligiendo formas de evaluación, contando con el mecanismo de corrección. ¿Sabéis? Aprendí yo de don Domingo Bárcenas, que como sabéis, quizás no lo sepáis los más jóvenes, es el padre de los romanos españoles, que todos aprendimos al principio, y además un hombre que tuvo la personalidad de transmitir la idea de hacer las cosas bien, y él hizo las cosas muy bien, y sé que alguno dirá, pero si yo leo libros de aquella época, yo cambiaría muchas cosas, y él si estuviera en la época. Él en su momento, cuando había un balonmano concreto, nos enseñó a todos a ser metódicos, a tal. Bueno, pues, como diría Domingo Bárcenas, y por eso contando con mecanismos de corrección, las planificaciones se hacen para cagarse en ellas. No quiere decir que está eso, pero que estar constreñido por algo que eres incapaz de cambiar, aunque te vaya mal, es absurdo. Tú tienes que saber que vas a planificar y tienes que, en función de las evaluaciones, ir ajustando tu plan. Eso es planificar. ¿Y cómo se puede planificar? De muchas formas. Ahora llegamos a la esencia de lo que el título que me propuso Juan Carlos. Defensas abiertas o cerradas. Yo podría defender aquí defensas abiertas, que es lo que hemos defendido aquí y en casi todo el área de países latinos, y hemos hecho reglamentos pedagógicos y nos obligamos a defender. Pero nos tenemos que cuestionar que cuando vemos a los daneses con grandes equipos, desde niños están defendiendo con los húngaros. O todos los nórdicos. Y no podemos decir que ellos se equivocan, porque al final tienen jugadores tan buenos, al menos, como los nuestros. Y en algunos casos mejores, pero peores. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que su método es malo? No. Tenemos que ver que hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante es sobre todo dos cosas. Primero, la coherencia. Segundo, el no ser un talibán.
saber que al mismo lugar se pueden llegar por diferentes caminos y tú elegir el que más te parezca oportuno. El camino que yo os propongo está muy mediatizado, por lo que yo, cuando era entrenador de base, llevaba ya bastantes años entrenando en base, tal vez 10, apareció en mi horizonte vital el libro francés de iniciación y para mí fue un boom, y lo sigue siendo ahora, 46 años después, porque es un libro que a lo mejor de balonmano es justo, correcto, pero metodológicamente y pedagógicamente a mí me parece una manera. Entonces, seguramente me mediatizó ese libro y otras cosas, y yo propongo un camino, que en esencia la carrera deportiva de un... ¿Cómo vamos? La carrera deportiva de un jugador, yo distingo 3 etapas. Primero, el periodo global, que sería más o menos entre los, decíamos, a los 9 años, entre los 9 y los 14 años, el periodo global, con unas características: juego no imitativo al de los mayores, es decir, no exactamente reproducir el juego de los mayores, sino trabajando con conceptos globales que al principio de la etapa son muy globales y que al final son muy genéricos, o sea, ya muy estrictos. Quiero decir que un niño de 9 años juega de una forma, pero un niño de 14 años que está a punto de pasar a cadetes quizás se parece mucho más al juego de los mayores que a otra cosa. Pero hacer esa transición en este periodo con juego no imitativo, trabajo con conceptos globales, más juego y menos análisis, lo cual no quiere decir que no hagas análisis. Evaluación, y esto es muy importante, basada en la excelencia. Y esto es importante porque con nuestras ansias de ganar engañamos a los niños y los cortamos sus posibilidades de progresión. Por ejemplo, y además engañamos a los niños y nos engañamos a nosotros mismos. Y nos peleamos con los árbitros. ¿Por qué? Por ejemplo, defender. ¿Defender qué es? Que no metan gol, quitarlo la bola. Que no metan gol, que no lleguen a donde ellos quieren ir. Saber defender es básicamente tener un trabajo de piernas para poder cortarlos sin necesidad, teóricamente, de hacer muchas faltas. Claro, a veces nos ayudamos un poco con los brazos, controlamos un poco, vale. Directamente está prohibido agarrar, empujar. Yo veo 1000 equipos de niños que directamente un jugador no trata de hacer nada por salir al suelo, simplemente le abraza y el entrenador lo aplaude. Y no solo lo aplaude, sino que cuando el árbitro le echa 2 minutos, forma un espectáculo. No, evalúa por la excelencia. Tienes que defender sin necesidad de faltas. Claro que vas a hacer faltas, pero lo que no le vas a proponer es que, no, tú sales y le agarras. Y lo enmascaramos con conceptos ambiguos. ¡Contrólale! ¡No se cae! ¡Muy bien! Un niño le pega un tarantantanazo que le pega 3, se va 3 metros para allá. ¡Muy bien! ¡Qué duro! ¡Fuerza! ¡Muy bien! ¡Joder, fuerza! Si es un asesino en potencia. Estamos ahí. Y estamos diferenciando con el lenguaje. Lo primero, no engañarnos con el lenguaje. La defensa es eso. Y lo mismo, el ataque, el pase. Vais a decir, es que yo quiero... Tengo niños muy diferentes. Un niño que es que mete todos los goles. Claro, es un niño que tiene un bigote, le espera a la novia afuera. Tiene 13 años, pero tiene tal, el otro le espera a la mamá, el uno se va con una rubia de la mano así fumando, y el otro con su mamá algo divertido. Joder, estamos ahí en un eso donde los tenemos mezclados. Y el tío del bigote agarra la bola, bota seguido en el medio, ¡pumba! ¡Gol! Y gol, y joder, mete 10. Y tú para decirle, no tires. Dice, joder, es que si le dijeras no tires, estás haciendo mal, ¿no? Él puede, tira. No, es que se las pases a los demás. Mira, me acuerdo mucho de Mamadou, que conocéis todos, está en Barcelona, aquí de Alcalá, siempre un señor de este pueblo, David Hernández, que ha sido su entrenador. Es para mí un excelente entrenador. Desde jugador era un tío que se interesaba por el balonmano un montón. Y además es pedagogo
profesor y me encanta la música. Seguramente, si Mamadou es como es, no solo por sus condiciones, sino porque ha tenido un entrenador que le ha hecho solidario, que le ha hecho tal. Y yo le veía jugando a Mamadou cuando jugaba en Alcalá, que podía meter 500 goles y siempre daba un pase, se la daba al otro, al otro, al otro, al otro. Le pasa ahora mismo en la selección española. Es un tipo generoso y tal, pero cuando hay que ganar un partido sin saber que con las espaldas se mete 10. En el último mundialito de París, paralelo al mejor jugador, máximo goleador y tal. Pero sin embargo sigue siendo generoso. ¿Y cómo puedes controlar un tío tan potente que no agarre la bola y solo aprenda eso? Yo no lo voy a decir, pero puedo propiciarle muchas cosas. Y además puedo dar moral a gente que no puede hacer eso, de lo que hacen las cosas. Por ejemplo, es bueno jugar sin balón, los desmarques. Vamos a propiciar los desmarques. Y llega el fulano de turno, bota, tira y mete gol. Yo no le digo que mal. Bota y tira gol. Pero a la siguiente, cuando hay un tipo que se está desmarcando, él mete gol y dice, joder, qué gran desmarque ha hecho este tío. Y no te lo ves. Joder, ¿cómo se desmarca este tío? Joder, ¿qué tal? Joder, ¿qué pase al lado este? Y el tío dice, pues yo estoy aquí metiendo goles por un tubo y todos los seleccionados son para los demás. Y sin darse cuenta, llega un momento que se desmarca el sol. Y ahí hace el mismo elogio para los demás. Joder, puta madre, cada vez jugando mejor. Ahora jugar sin balón. Qué bien. Joder, ahora lo has visto a ese. Pues estaba solo. La puta madre, luego no lo ha metido. Es decir, vas evaluando bien y equilibrando lo que es bueno, lo que es malo. Porque evalúas y recompensas por la excelencia. Tanto en defensa como en defensa. Insisto con la defensa porque es que somos, como queremos ganar, somos expertos en utilizar el doble lenguaje. Y eso es malo para los chicos, porque se acostumbran a tener éxitos sin capacidad y cuando llegan a mayores ya no pueden. Tienes que defender, defiende. Defiende con las reglas. Y luego ya veremos. Evaluación por la excelencia. La segunda etapa, el periodo específico, juego similar al de los adultos. Yo diría, y permíteme, no es discrepancia, que casi todo lo que ha explicado Jota, tan metódicamente como él es, yo lo situaría más en este periodo. No quiere decir que no haga antes cosas parecidas o aproximadas, pero tan metódico, tan analítico, tal, es el periodo este. Juego similar al de los adultos. Dominio de los recursos colectivos individuales o eficaces. Claro, fijar, pasar, las permutas, los cruces, el saber fijar, él habla de calles, fijar, pero también saber jugar combinando puestos, ocupando espacios y respondiendo a los huecos que quedan libres. Todo eso en esta etapa. Y luego, cuando ya llegan a mayores, porque esa sería desde cadetes hasta finales juveniles, está el periodo de rendimiento. Bueno, aquí decía que más utilización del análisis, evaluación, sigue siendo por la excelencia. Hasta juveniles, lo importante es hacerlo bien. Hay que ganar, hay que ganar. O sea, valoramos el rendimiento, por supuesto. Evaluamos por la excelencia y valoramos al que rinde. No, es que esto lo hace muy bien, pero no rinde, no. Hazlo bien y rinde. Y nos vamos al último periodo, que es el periodo de especialización, donde se juega en situaciones competitivas, la competición es lo más importante, donde se utiliza mucho más el análisis y donde la evaluación, aquí sí, es únicamente por el rendimiento. Son buenos los que rinden y los demás es mentira. No, es que es muy bueno, joder, gracias. No, bueno, pues al circo. O a televisión, o a un programa de estos de cómo pasa la hora, no sé qué. Pero aquí me vale el que rinde, el que no rinde no vale. Esto sería un diseño general de tres grandes etapas. La etapa de la iniciación, la etapa del aprendizaje específico, la etapa del periodo específico y la etapa del rendimiento. Son grandes etapas que deberíamos dividir en fases. Por ejemplo, el tema de la iniciación, que es lo que se trata esta charla, el periodo global, yo propondría 4 etapas. Y ya digo 4 fases, perdón. Llamarlo etapa, fases, es por diferenciar entre etapas y fases, pero el nombre me da lo mismo.
Primero empezaría a jugar sin sistema. ¿Y qué es esto de jugar sin sistema? Por lo que os he dicho. Jugar sin sistema. Un juego de niños de la calle. Bien. Poco a poco, el de la defensa en 2 líneas, que ha habido muchos gente, no, es que antes la individual que en 2 líneas, porque es que la defensa en 2 líneas de la que habla el libro francés no tiene nada, absolutamente nada, con un 3-3. Porque no, primero no hay puestos específicos. No hay puestos específicos. Los 3 primeros que bajan se quedan más atrás, los 3, lo único que pretende es romper el agrupamiento alrededor del campo. Ocupar más espacio y ocupar todo el medio campo, sin responsabilidades individuales. La tercera etapa ya de defensa individual y una etapa de transición. Puedes pasar del juego de defensa individual a defensas zonales sin hacer una transición. Ya sé que en muchos libros mucha gente ha puesto incluso reglamentos pedagógicos. Yo en general no comparto mucho los reglamentos pedagógicos. No. Donde hay un reglamento hay un salvaje. Y al final no te preocupes que acabo de cuando. Donde hay hay un salvaje que lo fastidia. Confío más en formar a la gente y que la gente tome sus decisiones. Mucha gente propone defensa individual. Sabéis que lo que yo veo en las pistas, porque veo a los niños y yo no veo defensa individual. ¿Qué estáis defendiendo individual? Yo lo que veo es una carrera infame, sin localización ninguna, de unos niños detrás de otros, en el 90% de los casos. Un tío agarra corriendo, se escapa, nadie ayuda, nada de eso, uno ayuda ahí a última hora, quedan todos deslocalizados. ¿Sabéis por qué? Porque defender individual es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Desde los sistemas de localizaciones. ¿Quién defiende aquí? Tú al 9, tú al 7, tú al 8, o al rubio, o al tal, o cual. Pero cuando tú perdiste la pelota, el rubio estaba aquí, tú estabas aquí. Cuando le quieres agarrar, es que venía otro atacando por allí solo, y no le hiciste ni caso porque tú ibas a por el rubio. En general, es un desastre. No digo que no se pueda, sino que no se puede en un principio. Vamos a defender individual. Y claro, y defiende lo que tú le digas. Y pasa lo que pasa. Entonces yo creo que se debe llegar a la defensa individual en un momento donde antes conceptos más globales se han trabajado. Sobre todo, que meterte gol no es que no meta gol el tuyo, sino que no metan gol. Pero si no, lo normal es que por más goles que te metan, si tú te has agarrado a uno y no has metido ningún gol, te vas contento a tu casa aunque te hayas metido 100. Joder, he defendido que los otros que me acompañan son muy malos. Normalmente, si yo soy el bueno, ya procuro agarrarme uno mediocre de los otros, porque además así salgo a contraataque, no me mete ninguno, que bueno soy, meto goles y que malos son los míos. Esto es se puede ser individual, porque para los desmarques, hablabas antes de ofensivos, defensivos, que es fundamental, también los directos, indirectos, los desmarques que tú haces y los desmarques que aparecen sin que tú hagas nada, porque alguien fijó el tuyo, hay que aprender no a hacerlos, sino a aprovecharlos, porque muchas veces te quedas solo y no haces nada, ¿no? Entonces, todo esto se trabaja muy bien, sobre todo directos e indirectos, solo pueden aparecer desde la defensa individual, si no hay oponente, bueno, que es un desmarque indirecto, ¿no? Ofensivos y defensivos sí se pueden trabajar sin oponentes. Bueno, yo no sé el tiempo que tengo, pero lo que sí que sé, bueno, el aprendizaje específico, o sea, el aprendizaje específico tendría 2 etapas. La etapa que sería de aprendizaje, la etapa juvenil de perfeccionamiento, que prácticamente trabajarían las mismas cosas con un nivel de exigencia y de fineza diferente y más adaptadas a la competición, con más exigencia de rendimiento competitivo en la etapa juvenil de perfeccionamiento. Y muy curioso, un equipo, como bien sabe cualquiera que haya un entrenamiento de mayores, sobre todo de alto rendimiento, te vas a encontrar con jugadores muy diferentes, desde jugadores jovencillos que llegan a jugadores expertos. No todos están en la misma fase y eso lo tienes que adaptar dentro del entrenamiento general de tu equipo, saber que hay que seguir una serie de, los jugadores van a seguir a lo largo de su carrera una serie de
etapas. Según llega lo importante, al empezar a trabajar ya en adultos, en la etapa de la especialización. ¿Cómo se introdujo? Claro, pero hay mucho. Juanín jugó de central hasta que llegó a un equipo importante y tal, y empezó a jugar de extremo. Se empezó a ha sido el mejor extremo del mundo, no sé qué, no sé cuántos, y el máximo goleador de la liga, el máximo goleador del equipo nacional, y empezó a jugar en su puesto en esto. Se especializó en adultos. Especialización, perfeccionamiento. Un poco más adelante ya empiezan a llegar al alto rendimiento, 23, 24, 25 años. Hay gente que llega muy pronto, Carabatí, por ejemplo, desde los 18 años estaba jugando ahí, claro, pero seguramente el Carabatí de 25 años era mucho mejor que el de 18. Llega al alto rendimiento, pero avanza y resulta que los jugadores disminuyen el rendimiento. Primero conservan el alto rendimiento, después empiezan a reducir, pero son jugadores que dicen, bueno, es que no es el que era antes, pero todavía es mucho. Y la última fase es la adaptación a la vida normal. No es decir, dejaste de jugar y vino a la fama. No, sigue, hemos conducido la vida deportiva desde un niño hasta un adulto que deja de hacer deporte de competición, pero que el deporte sigue significando algo suyo. Esto, bajo mi punto de vista, sería una trayectoria a seguir. Y si yo fuera director de una escuela deportiva, siempre que he tenido oportunidad de dirigir proyectos de escuela grandes, como he podido hacer en Alcalá de Hebrón, en Guadalajara cuando estuve, en Portugal cuando estaba y en Torrevieja, siempre más o menos me he conocido con un esquema parecido a este más o menos. Hasta con el equipo de mayores puedes tener jugadores de diferentes edades con exigencias diferentes. Cada una de estas etapas, desde el juego sin sistema, estábamos hablando del periodo global, que es de lo que tratábamos, de la iniciación, y desde el juego sin sistema, tenéis aquí, desde cada uno de esos periodos del este inicial, tenéis una presentación que yo creo que no es oportuno por el tiempo que os indique, pero tenéis aquí descritas cada uno, paso a paso, lo que se debería trabajar. Como veis, son cosas, las reglas de oro, cómo el balón para conquistar, jugar con 4 líneas de tercera, piernas laterales, con el adversario, las reglas cómo se aplican estrictamente, con tolerancia, con severidad, las sesiones clave, cómo iniciar, cómo preparar el material, cómo componer los equipos, la segunda sesión, bueno, todo lo que es hacer jugar a los niños un juego de la calle y poco a poco ir transformándolo en deportes. La iniciación en principio es jugar a broma y después se va transformando a lo largo de unos meses en jugar y entrenar. Lo que eran solo partidos pasan a ser partidos y entrenamientos, pero entrenamientos muy especiales. Aquí está explicado cómo se puede hacer todo esto, en las fases, cómo evolucionan a través del juego. Ya digo, todos los detalles sería para que tuviéramos un curso de una semana solo de esto. Hay que entrenar aspectos colectivos, los aspectos genéricos, los objetivos del ataque, los objetivos de la defensa, el ataque, una parte más o menos técnica, lanzar potente y preciso, la palanca, la sincronía, conocer globales sobre los gestos de acción y salto. Son muchas cosas que, si lo consiguierais hacer, al final de la etapa tenéis un equipo muy preparado para abordar otras cosas. Veis que parece que no corre mucho, pero ahí pasaríamos a la defensa en línea, la defensa individual, todo esto, solo por poneros la penúltima etapa, solo de la defensa individual, de cómo empezar, con qué sistemas de localización, cómo ir evolucionando los sistemas de localización, desde oponente fijo a saber repartirse los oponentes según vienen, a saber repartirse los oponentes según vienen retos o según vienen por calles, por cruzándose.
cómo aprender a colaborar, ¿verdad? Todo esto lo tenéis ahí. También tenéis cómo hacer la transición de la defensa individual a las defensas zonales. Tenéis aquí, de la etapa académica juvenil, tenéis, quiero todo el proceso, pero quiero que veáis lo general y, por ejemplo, solo hablando de defensa, tenéis un montón de contenidos, pero puestos jerarquizados. Yo puedo trabajar muchos detalles de disuadir, de sacar, de orientar, de condicionar, de no sé qué, pero al final todo se reduce, por ejemplo, en defensa de ser sólido, pero los atacantes sólidos, todos los contenidos que vienen ahí vienen jerarquizados de una forma que me parece que es importante para el trabajo de una entrenadora y para el trabajo de eso. Y esto está adaptado, si trabajáis en colegios, como veis, la etapa global y la etapa específica. Y antes, ¿qué podemos hacer de balonmano? Pues también está puesto. ¿De acuerdo? Por si vuestro trabajo es de profesores y no solo de entrenadores. Aparte, vais a trabajar desde la primaria, ahí lo tenéis con los cursos correspondientes de cómo podéis ir abordando el balonmano, incluso antes. Y aquí acabo, he pasado un poco de tiempo, pero me gustaría poder explicaros con detalles, pero por dejar un esto, hablamos de defensas abiertas o cerradas. No me voy a decantar, porque sería una soberbia criticar a los daneses, a equipos que a veces nos ganan, decir que nosotros lo estamos haciendo mejor. Yo propongo un camino, lo único que os propongo es el camino de la coherencia y sobre todo lo fundamental. Lo importante no es los espacios, sino las intenciones. Intencionalmente ir graduando poco a poco para que la gente... ¿Alguna pregunta? No. Pues ha quedado todo o muy claro o muy oscuro. No me preguntan. Yo como soy optimista, espero que haya quedado